la hora en Radio Exitosa, 3:34. Y los últimos movimientos sísmicos ocurridos en el Perú y el terremoto, pues también ocurrido en el Ecuador y Japón, son de mucha relevancia y hay que estar protegidos y alerta. Recuerden que un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter ha dejado al menos 41 muertos este sábado en el Ecuador. Y según un nuevo balance anunciado por el vicepresidente del país, Jorge Glass, de ese total, 16 personas fallecieron en la ciudad de Portoviejo, 10 en Manta y 2 en la provincia de Guayas, según los reportes preliminares. En una cadena nacional, el vicepresidente Jorge Glass dijo que el movimiento telúrico de magnitud 7.6, algunos dicen que ha sido 7.8, causó daños considerables. Mientras hay las imágenes de televisión y están mostrando pues ya cómo han colapsado un puente y construcciones urbanas destruidas, ¿no? Bueno, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador elevó a 7.8 grados, como le informamos, en la escala abierta de Richter, la magnitud de este terremoto que representa una muy grande energía sísmica liberada. Bueno, tenemos aquí en estudios al arquitecto Ricardo Galindo, experto en seguridad constructiva. Arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes, Hamilton. Gracias por tu invitación. Muy bien, bueno, entonces como estamos analizando nuevamente, la naturaleza nos demuestra su poder y por lo cual debemos estar preparados. En este caso, ¿qué es lo mínimo que debería contar las construcciones actuales para que la gente se pueda quedar, vamos a decir, estar seguro en casa y no salga corriendo a las calles como lo hacen todos los limeños cuando hay terremotos o cuando hay sismos? Claro. El tema es bastante importante y básico para nuestra condición que estamos ocupando. Básicamente hay varios puntos de considerar. Uno es, primero es la ubicación que nosotros queremos para nuestra casa. Hay que tener clara el tema de la ubicación. ¿Dónde ubico mi casa nueva, no? Ajá. Por ejemplo, la gente que está ahorita en los cerros de Lima se han poblado de casitas, ¿no? Hemos visto que coman un poco de cerro y las piedritas hacen para ampliar la parte horizontal, las ponen así como un terraplén y ahí asientan su casita. ¿Estos cerros limeños son seguros o no? ¿Qué opina usted? Bueno, la mayoría no, porque en verdad es indudable que las zonas de los cerros aledaños, riberas de ríos, la zona costera son zonas vulnerables, justamente por procesos naturales de tsunami, terremotos, en fin, una serie de efectos naturales que son difíciles de contemplar, de contener. Entonces, definitivamente esas zonas son las más peligrosas donde uno puede ubicarse para tener una vivienda. Lamentablemente hay diferentes zonas que bueno, así es nuestra realidad, ¿no? Bueno, bastante preocupante también. Bueno, tenemos atención, información actualizada sobre el terremoto del Ecuador. Ya no son 45 ni 48, sino son 235 muertos y 1.557 heridos. Esta es la actualización de las cifras por el daño según el presidente Correa, el presidente ecuatoriano. Como le habían dicho, esto se venía para más. Y ahora están partiendo con un grupo de bomberos peruanos, especialistas en rescate, para buscar pues a los que se han quedado bajo escombros, precisamente para evitar este problema. Estamos conversando con el arquitecto Ricardo Galindo, quien es un experto en seguridad constructiva. En el terremoto de Chile, por ejemplo, vimos cómo los edificios habían colapsado, ¿no? Estaban totalmente derrumbados como un castillo de naipes. Y algunos expertos dijeron que no era probablemente por el terremoto, sino que esos edificios no tenían las bases suficientes para soportar el peso del edificio. ¿Hay similitud de construcciones aquí en el Perú que tengan, por ejemplo, bases para 2 pisos y construyen 5 o más? Claro. Lo que pasa es que hay bastante negligencia en la construcción. En nuestro caso peruano, el 60% del sector es autoconstrucción. Y lamentablemente o el maestro, a lo máximo es exacto. Maestro. Entonces muchas veces la autoconstrucción no es bien asesorada. No es bien asesorada. El tema del asesoramiento es importante para tener una construcción segura. Cuando hablamos de asesoramiento, ¿estamos hablando de un arquitecto, un ingeniero civil? ¿De qué estamos hablando? A ver, varios temas. Uno, hay que tener buenos planos para poder construir una casa. Lo segundo es tener, lógicamente, buenos profesionales que ejecuten el diseño de esos buenos planos. El último punto es tener buenos materiales para construir. Son 3 elementos.
No solamente es tener un diseño... O sea, planos, buenos profesionales y buenos materiales. Y buen material lógico. Porque podemos lo que tener... en resumen, se puede resumir, tener plata para construir. Se resume en eso. Claro, porque ¿cuánto me cobra un arquitecto? ¿Cuánto me cobra por un ingeniero por los planos? Cobran bastante, porque yo he visto algunas construcciones aquí en Surquillo, en la zona de La Calera, por ejemplo, que ¿por qué estaban copiando? ¿Por qué estos edificios se parecen tanto? Porque el señor ya no quiso pagar al arquitecto y copió los mismos planos, se acondicionó el nuevo terreno, que era, bueno, 2 cuadras más allá, y así se ahorraba el gasto. Entonces, ¿qué tanto cobra el arquitecto? Y me contestaron sí. O sea que se copiaron los planos. Entonces, en resumen, se necesita una buena cantidad de dinero para pagar a los profesionales, para la compra de buenos materiales y, por supuesto, para el diseño de buenos planos que permitan seguridad ante el caso de un sismo bastante fuerte, puede ser verdad, señor Ricardo. Entonces, ¿cómo haríamos, qué podemos aconsejarle a la mayoría de la población peruana, la mayoría de la población limeña, que construye sus casas de manera autónoma, en cerros? Buen punto, Hamilton, lo que tú dices. No es que sea caro el tema de asesoramiento del especialista, porque en el grupo de los especialistas no solamente están los profesionales, sino gente que tiene bastante experiencia en construcción civil. Hay maestros de obra que tienen bastante experiencia. Y es más, muchos ingenieros, inclusive nosotros arquitectos, consultamos su experiencia porque en 20, 30 años de experiencia laboral tienen ganada una serie de casos muy puntuales. Entonces el tema digamos, del costo de pagar a un especialista, en este caso hay otras opciones, ¿no? Contar con el buen asesoramiento de un especialista técnico, de repente egresado de un instituto de prestigio, o en todo caso con el, llamémosle, profesional de la construcción civil, que tenga experiencia, por lo menos que le dé ciertos lineamientos de orden para la construcción. Ahora, entonces estamos revalorando el trabajo del maestro. Es lo que está haciendo usted, claro, me parece bien, porque la verdad muchísimas familias peruanas y gente de Lima que nos está escuchando, la verdad no tiene para pagar al ingeniero y al arquitecto como debería ser, y a veces se ven recurrir al maestro, un maestro que sepa, busca don fulano, don Lucho, como dicen, como don Lucho, don Luchito, y si es una persona que usted dice que tiene más de 20 años de experiencia, estaría capacitado para construir una vivienda con técnica sismo resistente. ¿Se puede afirmar esto? Correcto, así es. Ahora hay un tema importante también. Últimamente se están promocionando muchos ferias, charlas, seminarios que justamente cubren esos vacíos, sean de costos o sea digamos de que la gente ignore los sistemas constructivos convencionales y los nuevos sistemas constructivos. Precisamente aprovecho la oportunidad para agradecer al Consorcio de Ferias del Perú, porque nos ha invitado como jurado en el reto Yo Constructor, en la Expoferia Yo Constructor 2016. ¿Y cuándo va a ser eso? Se va a realizar el 21 al 24 de abril en la explanada del Centro Comercial Plaza Norte. Y precisamente en esta 4ª edición completamente abierto al público, previa inscripción gratis por internet, en la página de yoconstructor.p. Lo puede realizar toda la gente que necesita de repente aliviar esos costos. Sí, van a haber charlas, seminarios, gran cantidad de gente que va a haber compartir con muchos profesionales y técnicos en construcción que tienen justamente esa experiencia. Es necesario la participación ciudadana en este tipo de eventos para que puedan nutrirse de la experiencia de gente profesional en el medio. Bueno, ya que estamos hablando entonces de ese tipo de actividades, vayamos al tema pues del boom de los últimos años, los condominios, los edificios multifamiliares. Hemos visto aquí en Chorrillos, ¿no? Sí. Cómo han crecido por todos lados. Hemos visto el distrito de Surquillo. Yo voy ahí, siempre he ido, y antes en la zona, por ejemplo, de La Calera, que las casas eran chalets, ahora hay edificios. Voy a Jesús María, encuentro edificios donde antes no había, hace un par de años ahora hay edificios. Voy a Pueblo Libre, edificios. También. Entonces yo he visto que muchos de estos edificios, por ejemplo, las paredes no son las que yo he conocido de ladrillo, no, sino son placas, ¿no? Placas de concreto y la arma, parece que están ensamblando el edificio. De tal manera que yo veo, por ejemplo, una obra de construcción para pública, por ejemplo, en la Panamericana Norte o por ejemplo, el Parque Zonal Sinchirroca, que demoran años y años y nunca se acaban. Sin embargo, yo voy en unos meses y hay un edificio nuevo. En estos edificios nuevos está garantizada la técnica o el conocimiento sismo resistente para garantizar que estas viviendas estén seguras en caso de un sismo. ¿Qué opina usted? Importante punto, Hamilton, el que mencionas. Definitivamente tiene que estar completamente asegurada siempre y cuando haya rigurosamente seguido los procesos
para poder construir. Pero ¿cómo puede darse cuenta una persona que quiere sacar su departamento a 20 años, ¿no?, con el crédito Mi Vivienda, que ese edificio está construido con responsabilidad, o sea, con tecnología sismo resistente, que soporte pues un gran movimiento telúrico? A eso voy, ¿no? Vamos por partes. Digamos, yo, Juan Pérez, voy a comprar un departamento que lo están vendiendo, ¿ok? Voy a averiguar, por lo general, y la mayoría de los departamentos están asociados con los bancos, el sector bancario, y los bancos son muy estrictos para poder financiar un tema de construcción. Es muy difícil que una empresa irregular le voltee la esquina a un banco para le saque la vuelta, como decimos. Entonces, por ahí hay una cierta seguridad. Entonces habría que ir que el proyecto esté financiado por un banco de prestigio. Definitivamente que sí. Ahora, si yo sigo teniendo dudas, yo soy Juan Pérez, no, pero de repente el banco a mí tenía amigos ahí, tenía amigos. De repente hay algo raro, ¿no? Entonces el banco tiene la obligación de informar al detalle todo el currículum de la empresa constructora, ¿ok? El otro día me conversaban también, ¿qué sucede cuando yo compro una vivienda? De repente sale la empresa ABC Constructora, ¿no? Y a la hora de firmar el contrato sale, no sé, HIJ, otra entidad. Entonces también debe existir un asesoramiento legal. Entonces, claro, hay empresas pantalla que cumplen aparentemente con todos los requisitos. Sí, no. Lo que pasa es que cuando uno es informal, definitivamente da que pensar cuando es, entre comillas, pantalla. Pero es común que cuando entra un equipo de profesionales para construir, tengan de repente una empresa de respaldo para hacer temas administrativos o temas legales, dentro de lo que marca la ley. O sea, no es irregular tener 2 o 3 empresas que conformen un consorcio, ¿no? Un equipo de trabajo para una obra, pues, digamos, monumental, ¿no? Pero siempre hay que asesorarse en este caso, en el banco, o con las personas idóneas en el caso, ¿no? Pueden ser inclusive amistades, ¿no? Bueno, buen dato, arquitecto, porque la verdad que hemos visto edificios que venden departamentos y que los ha construido el dueño del terreno. Y dice, trato directo, dice. Entonces ahí podríamos tener dudas, porque hemos visto edificios multifamiliares que dice departamento de estreno. O sea, alguien que tenía un terrenito y lo financió porque sabe que va a ganar, pero lo vende por departamentos en vez de venderlo como terreno, como casa, y ha hecho el negocio. Entonces ahí tendríamos que tener esa duda de que pueda no estar construido con todos los requisitos para que se vea considerada una construcción moderna, sismo resistente. Buen dato, yo la verdad le agradezco, porque yo soy de las personas que no tienen casa ni departamento propio, ¿no? Entonces estoy interesado en esas viviendas, pero siempre está esa duda, pues, ¿qué tal si cuando llega el terremoto, tanto sacrificio que estoy pagando y se me va, se cae, ¿no? Y con esos datos entonces hay que confiar que los bancos, ellos han hecho una supervisión antes de financiar el proyecto. Correcto, definitivamente que sí, o si no ellos no sueltan ni un sol. Con razón, que son más caros esos proyectos de los bancos, ¿no? La verdad que son más caros. No, pero hay para todos los bolsillos, pero ahora quisiera hacer énfasis en un tema. El tema de la casa segura comprende dos partes fundamentales. Uno es la estructura en sí, la infraestructura, digamos, cimentación, columnas, vigas, que tenga todo un armazón, un esqueleto que me resista un sismo en este caso, ¿no? O un incendio de ser acaso también, ¿ok? Pero cuando yo ya, digamos, cumplí con todos los requisitos, averigüé que la constructora es una empresa reconocida en el medio, ¿no? Los precios son razonables, estoy pagando un crédito hipotecario como es lo más común, ya, ok, voy a mi casa y de repente ocurre un sismo y la casa es insegura. Oh, ¿qué pasó? Los elementos que cuando la casa ya está concluida, llámese mobiliario, que eso ya no depende de la construcción en sí, sino del usuario, puede hacer posible de que esa casa sea insegura. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Han comprado televisores muy pesados, ya no existen. Escritorios de... Me explico, muy simple. No entendí muy bien. Rutas de evacuación, algo elemental, no hay que ser especialista. Yeah. En este caso, un ejemplo, ahorita ocurre un sismo en Radio Exitosa. Dios no lo quiere. Estamos en el 6º piso. Tengo que verificar cuál es la puerta de salida, que la ruta de evacuación no hayan elementos extraños, que no hayan cajas tiradas en el piso, de repente hay un escritorio, entonces hay un señor que está conversando con, qué sé yo, está toda la ruta pues llena de elementos extraños. A la hora que nosotros tenemos que evacuar, tenemos que saltar por encima de ellos para poder evacuar. Entonces soy un poco, digamos, extremista. En una casa sucede eso.
La ruta de evacuación tiene que estar libre. Exacto, porque pongo una mesa por acá, y de repente el televisor acá, la casa del perro acá, o sea, la abuelita camina, se cae, entonces al final la casa es sismo-resistente, pero una caída no la puede evitar la propia casa, sino los elementos internos que la constituyen. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Ese aspecto lo ve exclusivamente seguridad en defensa civil. Claro. Bueno, antes nos hablaban del triángulo de seguridad, debajo de las columnas, de las puertas, ¿no? Así es. Donde hay vigas, que también es una forma de protegerse. Pero lo más recurrente que he visto en Lima, ya que he pasado algunos terremotos o sismos fuertes, es que la gente salga corriendo a la calle. Es lo primero que hace. Y rezando, se pone a rezar, ¿no? Bueno, se sugiere cuando existe un terremoto, en verdad, no salir pues en pleno terremoto, porque es muy, muy complicado. Definitivamente que sí, hay que tener bastante paciencia, uno con control. Apenas sucede el siniestro, el incidente, esperar que concluya y luego hacer una evacuación lo más tranquila posible, porque lógicamente si hay elementos ya rajados, hay una columna que está por caerse, lo que mejor es salir, Exacto, uno tiene que salir, ¿no? Pero es muy complicado en pleno sismo salir, porque uno también se puede tropezar, hay confusión, es difícil, es muy difícil también por el pánico que uno puede tener. Claro, pero bueno, entonces lo que recomendamos es que la gente practique los ensayos que promueve Defensa Civil, por ejemplo, en entidades públicas, en colegios, salir en forma ordenada hacia los lugares marcados, que están graficados con unas pinturas de unos círculos y que dice zona segura en caso de sismos. Y sin embargo, mucha gente cuando hay estos simulacros no participa, estimado Ricardo Galindo, eso es lo que nos preocupa, o sea, no toma en serio las prácticas, los ensayos, los simulacros de sismo, de terremoto, y solamente en algunos colegios sí lo hemos visto que sí cumplen, pero en otras entidades públicas, en otros lugares no. Bueno, últimamente, por experiencia en los cines, por ejemplo, ni salen, ¿no? Hemos estado viendo cierta mejora en ese caso. Efectivamente, hay una cierta negligencia o falta de interés de las personas en poder efectuar un simulacro real. Que ellos creen, todavía el público cree, bueno, si el día que me toque, me tocará, pues dicen así, oye, ¿por qué no salimos? No, hermano, el día que te va a tocar te mueres, aunque sea en la ducha, te dicen. O sea, tienen una conciencia así que ya las cosas están escritas, ¿no? O sea, si te va a pasar, te pasa. Y creo que eso no es así, ¿verdad? Bueno, pues se está mejorando, porque personalmente he asistido a varios simulacros de varios colegios, de varios centros comerciales, y ha habido cierto orden. Hablemos de unos años atrás, había bastante desidia en ese tema, ¿no? Pero como ya los simulacros están siendo más frecuentes a nivel nacional, el INDECI también lo promueve de manera obligatoria, entonces como que ya se está fomentando la cultura de prevención. Es importante fomentar la cultura de prevención en temas de seguridad. Cultura de prevención, señores, escuchen por favor aquí al arquitecto Ricardo Galindo, experto en seguridad constructiva. Y por supuesto hay que decirles que en todo lugar, por más construcción moderna, puede ocurrir que haya pues un derrumbe, porque nunca sabemos si los materiales que pidió el ingeniero, la calidad de acero fue exacta, porque a veces nunca falta gente que quiere ahorrarse ahí unos cuantos soles. Bueno, antes de continuar tenemos en línea a Manuel Gobio, jefe del Instituto de Defensa Civil de Tumbes, que nos va a hablar acerca pues de lo pasado, de lo que ha ocurrido en el Ecuador. Adelante, Manuel Gobio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor Manuel Gobio, ¿cómo se sintió en Tumbes el terremoto ocurrido en el Ecuador? ¿Se ha sentido con fuerza? ¿Han habido algún tipo de consecuencias? Bueno, felizmente que no hubo consecuencias, pero así ha sido sentido por prácticamente 100% de la población. Fue largo y sentido, ¿no? La población salió incluso fuera de sus viviendas, como un simulacro. Sorprendió casualmente de que a veces no participa mucho la población en simulacro y sin embargo ahora hasta han formado círculos en la calle, se han agrupado. ¡Qué bueno! Están aprendiendo. Y eso es muy positivo, ¿no? Yo creo que se tiene que incidir, persistir en los simulacros, ¿no? Lo que estamos viendo es que el Ecuador tiene mucha vulnerabilidad. Si comparamos Ecuador con Perú y Chile, Chile nos lleva con una reglamentación en edificaciones, pues que son de primera las edificaciones, respetan las normas. Nosotros lamentablemente no las respetamos y el Ecuador mucho menos.
En el Ecuador estamos viendo que han colapsado edificaciones y muchas viviendas antiguas con defectos constructivos, con muchos defectos constructivos. Ellos abusan mucho de los aleros, de los voladizos, no hay confinamiento estructural en sus edificaciones y esto está provocando pues que cada segundo, cada minuto hay más daños y mayor cantidad de víctimas. Señor Manuel Gobbio, ¿qué precauciones están tomando ustedes allí en Tumbes? Por ejemplo, ¿están programando más simulacros de sismo o algo parecido? Bueno, estamos el día miércoles, vamos a tener una reunión con todos los jefes de oficinas de defensa civil de las municipalidades y del gobierno regional. Es posible que para la próxima semana tengamos reunión con los alcaldes. Hay que explicarles de que esta disipación de energía que se ha dado con este movimiento sísmico en la zona norte del Ecuador puede traer como consecuencia de que en el sur del Ecuador y norte del Perú, frente a Tumbes, hemos tenido un silencio sísmico que ya se rompió. Aquí fue el epicentro del sismo de 1953, el 12 de diciembre de 1953, 7.6 grados frente a Tumbes. Es una fosa submarina, es una cordillera submarina de Carnegie. Esta cordillera submarina abarca justo hasta la zona donde ha sido el epicentro. Y de acuerdo a lo que siempre indica el sismólogo reconocido, el doctor Kuroiba, esta fosa submarina pues es la zona de succión que tenemos con el Ecuador, y si ya disipó energía en un lado, que es en este caso cerca entre Esmeraldas y en el Ecuador, y es muy cerca de Esmeraldas, ahora pues las probabilidades y por las cuales tenemos que estar preparados en esta parte del Perú, en el norte del Perú. Más o menos esas probabilidades de una réplica o que descargue energía en esta zona podría ser en una semana, 2 semanas o más. No podemos decir en qué puede ser más tarde, mañana, pasado, después de algunos años. Lo que sí nos han hecho acordar en el Ecuador que el 1949, han tenido muy cerca, aunque fue incontinente, un sismo similar, y el 53 fue acá en Tumbes, frente a Tumbes. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. Y lo que mencioné anteriormente, tenemos movimientos sísmicos desde noviembre del 2013. Así es. O sea, desde 70, que fue el último sismo de gran magnitud en Tumbes, no teníamos movimiento sísmico. Hubo un silencio sísmico que se rompió en noviembre del 2013, y desde esa fecha hay más de 100 movimientos sísmicos hasta la fecha en Tumbes y Máncora, de 3 grados, 4 grados, hemos llegado a 5. Pero ¿no le parece que eso es más beneficioso, que haya pequeños movimientos sísmicos en vez de un silencio y un tremendo terremoto en reemplazo de esas pequeñas descargas de energía? ¿Le parece o no? Bueno, según el doctor Kuroiba, cuando le han hecho esta pregunta, él ha indicado que no, que es muy mínima esta disipación, es antes bien un indicador de que se viene uno mayor, ¿no? Entonces, eso indica que se puede venir un movimiento sísmico de mayor magnitud, ¿no? Claro, habría que ver en qué momento se produce. Muy bien. Dentro de la preparación que está haciendo el Instituto de Defensa Civil en Tumbes, ¿también se está preparando ante un probable tsunami luego del terremoto? ¿Están incluyendo esa preparación? Así es. En eso sí hay bastante participación de la población que está en el litoral. Hay la población de Puerto Pizarro, La Cruz, Zorritos, Canoas, está preparada de alguna manera, no al 100%, pero sí hay un buen porcentaje de población que ya ha realizado simulacros en ese sentido. Muy bien. Inclusive hasta ha evacuado anteriormente.
Anoche no hubo evacuación porque fue solamente una alerta. Claro. ¿No? Con la alerta era para prepararse en caso que se confirme y se haga la alarma, ¿no? Muy bien. Manuel Gobio, jefe del Instituto de Defensa Civil de Tumbes, ha estado hablando para todo el Perú a través de Radio Exitosa y le agradecemos su participación. Muchas gracias. Muchas gracias también, muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces al parecer en Tumbes sí la gente se está preparando, nos ha informado pues ya nuestro enlace telefónico. Bueno, ¿y qué dice? ¿Cómo estamos preparados aquí en Lima, señor Ricardo Galindo? Usted que es experto en seguridad constructiva, ¿cree que estamos preparados los limeños ante las condiciones de la infraestructura de las viviendas, por ejemplo en La Victoria, el Rímac y zonas populosas, por ejemplo Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Comas, Caraballo, que las construcciones prácticamente son en los cerros y en la falda de los cerros? ¿Estamos preparados así como en Tumbes o todavía nos falta mucho? A ver, hay dos tipos de temas que lo dije hace un momento, ¿no? La preparación de la infraestructura constructiva, que es un tema que ya es sabido de las... Pero ya sabemos cómo son esas construcciones, pues lo ha hecho el maestro, a veces ellos mismos, a veces el mismo marido, el mismo esposo es el que está construyendo. Pero lo más importante, que sí hay participación poco a poco, quizás lenta en los últimos años, pero cada vez es mayor y eso es bueno, es la etapa siguiente de preparación de cómo nosotros responder ante un sismo. No, es evidente, por decir en el Callao ya están muy preparados, porque si Dios no lo quiera, hay un sismo y hay un tsunami, creo que la mitad del Callao va a desaparecer. En especial la punta, ¿no? En especial la punta, eso es muy sabido, sin necesidad de ser especialista. Se ve ahí, pues estamos casi se ve ahí el agua, ¿ok? Pero constantemente el Callao está teniendo bastante preparación justamente para que la población participe en los simulacros de evacuación en caso de tsunami. Bien, entonces aquí reforzamos esta invitación, lo ha hecho también el señor Ricardo Galindo, lo hacemos también aquí en Radio Exitosa. Por favor, a toda la población a tomar más seriedad en el caso de simulacros, de ensayos, de evacuación en caso de sismos, en caso de tsunamis, porque no estamos hablando de una cosa como un juego, es algo muy probable que ocurra aquí porque estamos en una zona sísmica y puede ocurrir en cualquier momento un movimiento telúrico como el que ha ocurrido en el Ecuador, como el que ocurrió en Chile, como el que ocurrió en Pisco, y para que haya menos heridos y menos muertos que lamentar, se necesita que toda la población participe de los simulacros y haga oídos pues al Instituto de Defensa Civil, a las autoridades, ¿no?, que realizan estos simulacros. Bueno, estimado Ricardo Galindo, muchas gracias por su participación. ¿Algo más que agregar? Bueno, finalmente hacer una cordial invitación a todos los oyentes a que participen y vayan a la Expoferia Yo Constructor, que se va a realizar del 21 al 24 de abril en la explanada del Centro Comercial Plaza Norte. ¿Ingreso libre? Ingreso libre siempre y cuando se prescriban por internet, que es una cosa sencillísima. ¿En qué página web? ¿Cómo se inscriben? En la página yoconstructor.p. Yoconstructor.p. Se inscriben y le dan ahí una ficha y el ingreso es completamente libre. Van a haber charlas de capacitación, seminarios, van a haber concursos, el reto Yo Constructor, donde van a poder verificar las buenas técnicas justamente lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se debe construir correctamente versus también cómo no se debe construir. Hay una exposición de una casa segura, que justamente ahí van a enseñar cómo no se debe construir. Muy bien, qué bueno, entonces están invitados a esta expoferia, ya lo dijo Ricardo Galindo, y el ingreso es libre en la página web yoconstructor.p. Muchas gracias, Ricardo Galindo. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa porque son las 4:02.